Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jefferson Rodríguez y hoy les traigo los requisitos actualizados para ingresar a España en este 2022, así que quédate a ver todo el video. Los requisitos sanitarios para ingresar a España cambian constantemente, así que por eso decidí traerles este video, porque han habido unos cambios muy importantes a la hora de entrar a España. Entonces, el primer cambio importante es que los países que se encuentren dentro de la lista de países seguros o países de la Unión Europea no necesitarán presentar vacunas, y los países de esta lista actualmente son Arabia Saudí, Colombia, China, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Perú, Qatar, Chile, Uruguay, Ruanda, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Bahrein y Kuwait. Estos países actualmente no necesitan presentar vacunación, pero tenemos que tener presente que esta lista se actualiza constantemente, así que en la descripción les dejaré el link donde pueden estar revisando semana tras semana si ha cambiado esta lista. Entonces, los países que no estén dentro de la lista de los países seguros sí deberán presentar su pauta completa de vacunación. ¿Y a qué se refiere con pauta completa? Que tenga ya sea las 2 dosis o, en el caso de la vacuna de Janssen Johnson, tengan su vacuna. Entonces, todos estos países necesitarán presentar las vacunas que sean aceptadas por España, y estas son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen de Johnson Johnson, Sinopharm y Sinovac. Pero también tenemos que tener algo muy presente, y es que si cuentas con tu vacuna completa pero no es aprobada, como es el caso de CanSino o Sputnik, serán válidas si tu vacuna de refuerzo es de alguna de estas que son aprobadas. Entonces, por ejemplo, tienes tus 2 dosis de CanSino, pero tu tercera dosis es de Pfizer, entonces será válida tu pauta completa de vacunación. Otro cambio importante es que las personas que tengan su pauta completa de vacunación no necesitarán presentar prueba de COVID. También los menores de entre 12 a 18 años tampoco necesitarán vacunación, pero sí necesitarán una prueba PCR con 72 horas de duración, o en el caso de antígenos 24 horas. Y para los menores de 12 años no necesitarán ni prueba ni vacunación, pero sí necesitarán el código QR. Una pregunta muy frecuente es si debo presentar la tercera dosis o refuerzo, y la respuesta es que después de los 270 días del primer ciclo debes presentarla, lo que significa que si hoy te colocaste la última dosis, tienes 270 días de duración. En cambio, si tu última dosis fue hace más de 270 días, sí debes presentarla. Requisito sanitario del que nadie se salva y siempre es obligatorio es el código QR. Este formulario se debe rellenar 48 horas antes del vuelo, pero en la mayoría de los casos se requiere el número de asiento, entonces lo puedes hacer cuando hagas el check-in en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque no tarda entre 10 a 15 minutos y es muy sencillo de llenar. En la descripción les dejaré el enlace donde pueden encontrar la página web. Este requisito es indispensable y es obligatorio, y es el único que no cambia, que siempre debemos presentarlo. También el seguro médico privado por los días que estemos en España. Entonces, si estamos por 8 días, tenemos que tener este seguro por 8 días. El seguro tiene que tener una cobertura de 30.000 euros y debe ser equiparable a la sanidad pública de España. Además de los requisitos sanitarios, siguen vigentes los demás requisitos, que son el pasaporte o visado vigente, el boleto de avión ida y vuelta, la reserva de hotel o por defecto la carta de invitación, y los medios económicos suficientes por la estancia que estemos aquí en España. Si quieres saber más a detalle estos requisitos, aquí les dejo un video donde explico más detalladamente cada uno de ellos, así que si no saben muy bien cuáles son, vayan a verlo. También les quiero comentar que en el grupo de Telegram ya somos casi 200 personas que hemos compartido información y experiencias de personas que han viajado
hace poco a España y otras que ya llevan tiempo. Entonces ahí compartimos experiencias, pueden dejar todas las dudas que tengan y ahí se les serán resueltas. En el primer comentario les dejaré el link para que vayan al grupo. Y si les gusta mi video, suscríbanse a mi canal, que estaré trayendo estas noticias y actualizándoles la información. Y no olviden dejar su like.